Hola, este es el lente AF Nikkor 28-80 milímetros, abertura máxima 3.3, 5.6. Es un lente zoom tipo G autofoco que es considerado uno de los mejores lentes para cámaras analógicas y también representa un parteaguas en la tecnología de fabricación de lentes, así como en la comercialización de los kits fotográficos que incluyen un cuerpo y un lente zoom. Entonces vamos a hablar de esto y mucho más. Comencemos. Sucede que en el año 2019 Nikon cumplió 100 años y publicó un artículo titulado Las 1001 noches de Nikkor, donde describe la historia de la creación de los 87 lentes que ellos consideran más relevantes. Dentro de ellos habla del AF Zoom Nikkor 2880 f3.3 5.6G, que es un lente zoom estándar para cámaras analógicas con autoenfoque y que definió el método de comercialización del kit de lente y cámara. Durante el año 2001 se planeó este método de ventas para el mercado de consumo de gran volumen y entonces Nikon lanzó la cámara F65, también conocida como N65 o llamada en Japón como la Nikon U, de la cual te dejo aquí un link por si quieres saber más de esta cámara. Y entonces, bueno, esta es una cámara de alto rendimiento a un precio razonable. Con este conjunto o kit de cámara y zoom normal se estableció lo que posteriormente se convertiría en la mejor práctica de ventas de cámaras fotográficas dirigidas al público en general, y como resultado el precio de los lentes vendidos en conjunto con cuerpos de cámara eran mucho más baratos, costaban algo así como la mitad del precio de ese mismo lente vendido por separado. Entonces, bueno, vamos a conocer más de esta historia de éxito que es contada aquí en este blog de las 1001 noches de Nikkor, del cual también te dejo un link por si quieres saber o leerlo tú mismo. Y bueno, es contado por el propio creador del lente, el ingeniero Auro Sato. Los cuerpos de las cámaras y los lentes se venden juntos desde hace mucho tiempo. Originalmente era común que se vendieran con lentes de distancia focal fija, como el 50 mm abertura f2 o el 50 mm 1.4, y esto era lo normal para el consumidor. Además, los usuarios podían elegir entre muchos lentes para crear una gama de combinaciones de cámara y lente, lo que representaba de hecho uno de los placeres de compra del equipo fotográfico. Sin embargo, para simplificar esta decisión de compra, los fabricantes crearon el denominado conjunto normal, que combinaba un cuerpo de cámara con su lente normal recomendado. Entonces, los lentes seleccionados por los fabricantes para cumplir esta función pasaron a denominarse como lentes de kit, y con la evolución hacia los lentes zoom, los kits de lentes normales se convirtieron en kits de zoom normales. Fue alrededor de 1984 cuando inició el cambio gradual de la venta de kits de lentes de distancia focal fija a aquellos compuestos por lentes zoom. También los avances de la tecnología de diseño y fabricación contribuyeron en gran medida a este cambio. Estos avances permitieron fabricar lentes zoom más pequeños y de menor costo que ofrecían un mejor rendimiento. El desarrollo exitoso de elementos de vidrio asféricos pudieron producirse en masa alrededor de 1991 y contribuyó notablemente a esto porque ofrecieron una calidad de imagen mucho mejor y fueron reduciendo costos de producción hasta el año 2000, cuando el precio del kit de cámara y lente zoom normal era muy bajo. Como dato, un lente asférico es un lente que tiene la parte central más esférica y la parte perimetral es más plana, o sea, menos esférica, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces a medida que avanzamos en la era digital, tenemos hoy día una amplia variedad de kits de lentes zoom normales e incluso el resurgimiento de los kits de lentes de distancia focal fija con los que se originó este método de ventas. La óptica de este lente fue diseñada por el ingeniero Auro Sato, que tomó el relevo del proyecto donde lo dejó el señor Kiyoshi Hayashi, espero que se pronuncie así. Y bueno, este fue el maestro de diseño de lentes zoom de dos grupos cóncavo convexos para los kits. Puede pensarse que el primer lente zoom kit de Nikkor fue el 43-86 milímetros, aunque el creador de nuestro lente aquí, el 2880, opina que el método de ventas de cámara y lente no fue realmente establecido por ningún fabricante hasta la era de las cámaras con autofoco. En el caso de Nikon, este probablemente sería el kit de la Nikon F501 lanzado en el año de 1986, que incluía el AF Zoom Nikkor 3570 f3345 diseñado por el señor Hayashi.
de esta cámara, de este kit. Te dejo aquí un video por si quieres conocer más detalles. Posteriormente, los lentes con un elemento de vidrio esférico híbrido, que fueron el antecedente de nuestro lente aquí en cuestión, fueron los siguientes. El AF Zoom Nikkor 28-70 mm 3.5-4.5 tipo D, que fue lanzado en 1992. Luego también siguió el AF Zoom Nikkor 35-80 milímetros de distancia focal, abertura 4, 5.6 tipo D en 1993, diseñado con una estructura de 6 elementos que utilizan un elemento de lente asférico. Luego tenemos el AF Zoom Nikkor 28-80, abertura 3.5, 5.6D, que fue simultáneo al anterior también en 1993. Luego tendríamos al AF Zoom Nikkor 3580 F456 tipo D, versión nueva, que salió en 1995. Y por último tenemos el AF Zoom Nikkor 2880 3.5 5.6D, su versión nueva en 1999. Finalmente, iniciando el siglo XXI, vino el lanzamiento de nuestro lente en cuestión, el AF Zoom Nikkor 2880 F3356 tipo G, construido con 6 elementos en 6 grupos, y era en ese momento el lente con zoom normal más pequeño y liviano del mundo. Este proyecto inició en febrero de 1999 y salió al mercado en marzo del año 2001, desarrollándose en un lapso de tiempo increíblemente corto para esa época. Estos tipos de lentes, con la estructura más minimalista en su clase, 6 elementos en 6 grupos y una estructura de zoom de 2 grupos cóncavo-convexo, fue patentado en Japón en 1992 y en el extranjero en 1994. Otra innovación fue la eliminación del anillo selector manual de abertura de diafragma, que ayudó a tener un barril mucho más compacto. Este objetivo o lente zoom tiene una estructura simple y es representativo de lo que vino a ser la tradición de Nikon. Es un lente zoom de 2 grupos, negativo-positivo, o lo que es lo mismo, cóncavo-convexo. Y en palabras de su creador, describió el proceso de desarrollo de la manera siguiente. Vamos a ver. Está construido solo con esos 2 grupos de lentes necesarios para eliminar la aberración cromática. El elemento frontal negativo es una lente cóncava con superficie esférica y el segundo elemento positivo es una lente convexa. El grupo trasero positivo tiene una poderosa disposición triplete, convexo-cóncavo-convexo. Sin embargo, en lugar de una simple estructura convexa-cóncava-convexa, dividir el primer grupo convexo en 2 elementos preserva el brillo y sirve para hacer avanzar el punto principal. Por lo tanto, en realidad se trata de una estructura de 4 elementos, convexo-convexo-cóncavo-convexo. Esta estructura es la clave porque es óptima para lentes maestros con zoom de 2 grupos negativos positivos y es la solución más sencilla para lograr una estructura con el menor número de elementos de lente. Sin embargo, ¿podríamos lograr una estructura que utilizara 3 elementos en lugar de 4? Esto permitiría una estructura con incluso menos elementos de lente. ¿No pensaría, por ejemplo, que podríamos sustituir los 2 elementos de lente convexos frontales de la estructura por un único elemento de lente esférico que compensaría la aberración esférica y reduciría el coma? En resumen, nos preguntamos si no podríamos poner a dieta una estructura trilliza. Sin embargo, los 2 elementos de lente convexos frontales en la estructura de Arnostar no solo compensan la aberración esférica y el coma, sino que también generan una distorsión positiva y mueven el punto principal hacia el objeto, como sucede en las estructuras de teleobjetivo. Es muy difícil lograr tanto la flexión que mueve el punto principal hacia adelante como una compensación de aberración bien equilibrada con un único elemento de lente esférico convexo. Si se utilizara una única lente esférica convexa, el grupo frontal acabaría pagando el precio. Tendríamos que mover no solo el punto principal del grupo trasero, sino también el punto principal del grupo delantero hacia atrás, y la estructura y flexión del grupo delantero también estarían restringidas. Entonces, ¿por qué tenemos que mover el punto principal del grupo delantero hacia atrás y el punto principal del grupo trasero hacia adelante? Esto es para preservar el espaciado que cambia con el zoom y garantizar la mayor relación de zoom posible. Hasta ese momento, se necesitaba un mínimo de 7 elementos de lente para lograr un objetivo zoom de formato de 35 mm con una relación de zoom de 1,5 a 2,5 veces y una apertura máxima de alrededor de f4. Sin embargo,
Este objetivo Nikkor derribó esta pared de 7 elementos y logró una estructura de 6 elementos que también logró ofrecer un mejor rendimiento del que era posible con la estructura de 7 elementos. Esta narración, si tú eres especialista en óptica, tal vez la hayas entendido muy bien, pero si no lo eres, como es mi caso, que no sé o entiendo un poco de óptica, lo que entiendo es que al momento de reducir el número de elementos ópticos, se reduce también el número de superficies donde la luz que transita a través del lente se refleja. Esto es que cuando quitamos un lente, estamos reduciendo a la mitad la cantidad de superficies que se reflejan, porque un lente tiene una cara posterior y una cara anterior, ¿de acuerdo? Entonces en cada una de esas caras hay un reflejo que va minando la calidad óptica, es lo que entiendo. Entonces, bueno, al momento de reducir al mínimo, es decir, a 6 elementos la estructura del lente, pues bueno, se consiguió ese beneficio, ¿no? Y no solo en cuestión óptica, sino también en cuestión de costos. Para Nikon, los lentes de kit producidos en masa y con menor costo fue extremadamente importante. Seguramente la mayoría de quienes compraron su primera cámara Nikon Reflex la compraron acompañada de un lente de kit a un precio muy razonable. Estos lentes Nikon de kit debían representar toda la buena reputación que Nikon había ganado históricamente. Por lo tanto, estos lentes de kit lograron ofrecer la misma calidad superior y el mismo rendimiento que los consumidores esperaban del nombre Nikon, aún siendo lentes baratos. Vamos a hablar entonces del rendimiento real y vamos a ver unas imágenes de muestra que de hecho están en el mismo blog de las 1001 noches de Nikon. Ahí vas a poder ver estas imágenes también y toda esa explicación, pero básicamente te comento lo siguiente. En la posición máxima de gran angular de 28 milímetros tenemos lo siguiente con las siguientes aberturas. En f3.3 el centro del encuadre es relativamente nítido. La resolución no es llamativamente alta, pero es suficiente para lograr una imagen agradable. La resolución cae solo en los bordes externos. De tener la abertura a f4 aumenta tanto el contraste como la resolución. En f5.6 la nitidez aumenta hasta los bordes extremos del encuadre. Ya hablando de entre f8 y f11, tenemos que se logra una representación aún más constante en todo el fotograma. Lo más notable es que la resolución aumenta para lograr una calidad de imagen bastante agradable. De todos los ajustes de apertura, la mejor calidad de imagen se logra justamente entre f8 y f11. Un ajuste de apertura de f11 es mejor para fotografías de paisaje. De f16 a f22 sucede lo siguiente: se logra una buena imagen, pero hay una clara caída en la resolución, especialmente de f22 a f32. Ahí los efectos de la difracción son visibles y la resolución cae. Ya en la posición de rango medio de 50 milímetros de distancia focal tenemos lo siguiente: la apertura máxima va a ser f4.5 y ahí la resolución de las imágenes exhiben un grado de nitidez suficiente, pero se suaviza hacia los bordes. Ya de 5.6 a f8 sucede lo siguiente: en 5.6 se reducen los destellos y aumenta el contraste. La nitidez en todo el encuadre parece aumentar un poco. El destello se elimina casi por completo en f8 y el contraste es bueno con los bordes del encuadre. También tenemos que todos los ajustes de apertura, la mejor calidad de imagen la vamos a conseguir con f8. Ya en f11 a f16 se logra una imagen consistente en todo el fotograma. El contraste aumenta considerablemente, el contraste de color, ¿de acuerdo? Y en f16 los efectos de la difracción son ligeramente visibles y la resolución cae un poco. Ya en f22 a f29 la resolución disminuye un poco porque los efectos de la difracción son perceptibles. Y en la posición máxima de teleobjetivo, que es a 80 milímetros de distancia focal, tenemos que la apertura máxima es de 5.6. Ahí la resolución es buena. Los bordes extremos del marco no están lo suficientemente afilados, digamos, debido al ensanchamiento, y se pueden ver ligeras franjas de color borrosas. En f8 se eliminan esos destellos y la resolución parece mejor. En f11 se logra una representación aún más consistente en todo el fotograma. La mejor calidad de imagen se consigue justamente con f11 aquí
cuando estamos en 80 milímetros de distancia focal y es mejor para fotografías de paisajes. La apertura máxima de 5.6 es la mejor para hacer retratos, aquí en 80 milímetros de distancia focal. Ya en f16 a f32 se logra una representación aún más consistente en todo el fotograma, pero la resolución disminuye, especialmente entre f22 hacia f32, donde los efectos de la difracción son visibles y la resolución cae también. En resumen, es un lente que representó grandes innovaciones cuyas características fueron consideradas como un caso de éxito y como la mejor práctica para producir y vender lentes de kit porque es un objetivo ligero, preciso, de enfoque rápido para su época, de excelente contraste y nitidez en su mejor punto, así como de bajo costo de producción. En cuanto a su calidad fotográfica, si queremos nitidez, los mejores resultados se lograrán entonces con un ajuste de apertura de f8 a f11 en todas sus distancias focales. Para retratos es mejor una distancia focal cercana a 80 milímetros y un ajuste de apertura cercano a la máxima apertura. Y tiene una función macro bastante decente de la cual no hablamos, y esto usando diafragmas más cerrados, también en una distancia focal máxima de 80 milímetros. Y bueno, hasta aquí este video, espero que te haya gustado, que haya aportado algo. Si te gustó, deja un like, inscríbete al canal y nos vemos en algún otro video. Hasta luego.